Era una noche oscura en la sierra. Habíamos sido desplegados en una misión de reconocimiento. Estábamos allí por el aumento de actividades ilícitas en la zona. Mi unidad y yo nos adentramos en el bosque denso, con el sonido del viento a través de los árboles como única compañía. La opaca luz de la luna apenas lograba filtrar su brillo, esto entre las ramas, creando sombras inquietantes que jugaban a nuestro alrededor. Era cerca de la medianoche cuando todo comenzó. La calma se vio interrumpida por un sonido que jamás había oído en mis años de servicio. Era un lamento, un grito ahogado que resonaba entre las montañas. Mis compañeros se miraron desconcertados. Tal vez fuera un animal, pensé inicialmente, pero algo en la tonalidad y la desesperación de aquel sonido me heló mi líquido vital. Decidimos acercarnos, armados con linternas y nuestra instrucción militar marcando cada paso. A medida que nos adentrábamos más, el lamento se intensificaba. No era solo un grito, era un lamento que parecía atravesar el alma. Y de pronto, un estremecimiento nos recorrió a todos, cuando un segundo sonido, esta vez más cerca, imitó el primer grito en una especie de coro sombrío. Nos paramos en seco. Nuestra formación se diluyó y el miedo comenzó a hacer mella. Con mucho cuidado nos acercamos a un claro. Allí, un pequeño altar hecho de ramas y piedras llamó nuestra atención. No había indicios de que alguna tribu indígena hubiera estado por ahí. Sin embargo, las ofrendas parecían indicar lo contrario. A su alrededor había vísceras de animales y restos de flores marchitas, lo que nos llevó a preguntarnos si esa zona era una zona de rituales oscuros. En ese momento, uno de mis compañeros empezó a sentir mareos. Se inclinó y comenzó a vomitar, murmurando incoherencias. Yo intenté ayudarlo, pero el aire se volvió denso y una sensación de desasosiego nos envolvió. La sensación de que alguien o algo nos observaba se hizo palpable. Las sombras parecían moverse, y no solo por el juego de la luz. Sentí un escalofrío recorrerme, como si alguien recorriera mi espalda con frías manos. En un acto de reflejo encendí mi linterna y apunté hacia un costado. Mis ojos se encontraron con la silueta de una figura pálida, mitad oculta entre los árboles. Yo grité y mi voz retumbó en la sierra. El resto de mi unidad se abalanzó hacia mí y se hizo un silencio tenso. La figura se desvaneció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. Sin saber qué hacer, decidimos retirarnos. La sensación de ser perseguidos nos envolvía, como si estuviéramos siendo acechados. Al llegar a la base, todos caímos en un silencio sepulcral. Hubo muchas preguntas, pero ninguna respuesta. La experiencia quedó marcada en nuestros recuerdos, una secuela de terror que jamás olvidaremos. El lamento, aquel eco sombrío, continuó resonando en mis oídos por días, y cada vez que cierro los ojos aún hoy en día, la figura en la oscuridad vuelve a aparecer, recordándome que no todas las cosas en esta tierra son naturales. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. La oscuridad se cercenía sobre nosotros en la Sierra Madre y el silencio era abrumador. Formaba parte de una pequeña unidad de reconocimiento y nuestra tarea consistía en vigilar un área que había sido reportada por actividades inusuales. Pensamos que serían solo grupos delictivos o alguien involucrado en el contrabando, pero lo que encontramos fue mucho más inquietante. Estábamos en un claro, con nuestros sentidos alerta. El frío penetrante calaba hasta los huesos y la neblina se arrastraba entre los árboles. A eso de las 3 de la madrugada, cuando la mayoría de las criaturas del bosque parecen entrar en un estado de descanso, es cuando comenzamos a escuchar susurros. Al principio eran suaves,
casi imperceptibles, pero rápidamente se volvieron más audibles, como si alguien estuviera hablando en un idioma que ninguno de nosotros podía entender. No hablábamos entre nosotros. El ambiente era lo suficientemente tenso como para causar inquietud. De repente, las luces de nuestras linternas comenzaron a parpadear, sin razón aparente. Todas empezaron a fallar. Una a una, las luces comenzaron a apagarse, y en unos minutos nos quedamos a oscuras, completamente aislados, sin visibilidad y con los murmullos persistentes. La sensación de vulnerabilidad se intensificó. Decidimos encender un fuego para que nos brindara un poco de seguridad, pero incluso las llamas temblorosas no parecían aliviar la tensión que se acumulaba en el aire. Fue entonces cuando uno de mis compañeros, un tipo duro conocido por su temple, comenzó a comportarse de manera extraña. Se puso de pie y empezó a caminar hacia la oscuridad, murmurando algo que no podíamos entender. Intentamos detenerlo, pero parecía como si no nos escuchara. Luego, en un instante, se detuvo y se giró hacia nosotros, su rostro pálido como una sábana blanca. «No están solos», dijo con una voz que no reconocí. No parecían salir de su garganta, sino que resonaban como un eco lejano. El miedo se apoderó de nosotros. En el acto, comenzamos a retroceder, pero la mente de todos estaba atrapada en un estado de pánico. A pesar de que tratamos de mantener la calma, el ambiente pesado y las miradas confundidas alrededor de la hoguera crearon un caos interno. Decidimos que debíamos retirarnos, pero lo que debía ser un simple movimiento se convirtió en una desbandada. Corrimos hacia la dirección de la ruta que habíamos seguido hasta llegar a aquel claro. Sin embargo, el paisaje parecía diferente, como si la misma sierra se hubiera reconfigurado para confundirnos. Pasaron horas y la madrugada se acercaba, pero no pudimos encontrar el camino de regreso. La noche parecía extenderse sin fin, y la sensación de que algo nos observaba acechaba en las sombras. Se me hizo más palpable con cada minuto que pasaba. Finalmente encontramos un camino que nos condujo hacia un pequeño pueblo. Exhaustos y aturdidos llegamos. Algunos de los habitantes nos miraron con ojos llenos de recogimiento, como si ya supieran lo que habíamos experimentado. Hoy, años después, sigo preguntándome qué fue lo que realmente vivimos esa noche. Nunca hemos podido explicar aquellos murmullos o el comportamiento de mi compañero. Tal vez lo que encontramos en la sierra no era de este mundo, o tal vez era el resultado de nuestra propia mente desgastada por la presión. Pero la realidad es que algo sucedió, algo crudo y real, que nos dejó con una marca imborrable en la memoria. Esa experiencia me enseñó que a veces la verdadera lucha no es contra enemigos visibles, sino contra lo desconocido que acecha en las sombras. La bruma de la mañana en la sierra me envolvía como una segunda piel. La humedad se colaba entre las costuras de mi uniforme, empapando mis pensamientos y mis nervios. Era uno de esos días en los que el silencio se sentía más pesado que las balas que cargábamos. Sabía que lo que estábamos a punto de enfrentar no sería un simple paseo por los paisajes montañosos que, en otras circunstancias, podrían haber sido un refugio de belleza. La unidad fue desplegada en una zona que, según los informes, estaba controlada por un grupo delictivo. La misión era simple: reconocimiento y, si era posible, neutralización de objetivos. Sin embargo, la simplicidad de la misión no se alineaba con la realidad que pronto nos tocaría vivir. Caminamos durante horas, el sonido de nuestros pasos ahogados por el crujido de las hojas y el murmullo del viento. La sierra, con sus picos afilados y sus barrancos profundos, eran un laberinto en el que cada sombra podía esconder un peligro mortal. La tensión se palpaba. Cada uno de nosotros sabía que en cualquier momento
podríamos ser sorprendidos. El primer disparo sonó como un trueno en el silencio. Un compañero cayó al suelo, su rostro contorsionado en una mezcla de sorpresa y dolor. El caos se desató, gritos, órdenes y el sonido de las balas perforando el aire. Nos refugiamos tras unas rocas, tratando de reponernos, de encontrar una estrategia en medio del pánico. La adrenalina bombeaba por mis venas, pero también había un terror profundo que se arraigaba en mi estómago. Desde nuestra posición, intentamos localizar al enemigo. Era complicado. Se movían como una sombra entre los árboles, disparando y luego desapareciendo de nuevo en la bruma. No eran soldados regulares, eran guerrilleros, expertos en el terreno, y nosotros éramos solo intrusos, visitantes en su hogar. La sensación de vulnerabilidad nos caló hasta los huesos. Recibimos refuerzos, pero la situación no mejoró. Cada intento de avanzar se convertía en un juego de supervivencia. Sentía que el tiempo se alargaba. Cada segundo era una eternidad. Mis pensamientos se mezclaban con el eco de los disparos y los gritos de mis compañeros. En la confusión, me encontré a solas lejos del grupo, tratando de encontrar un camino hacia la seguridad. Fue entonces cuando lo vi, una figura que se acercaba, camuflada en el entorno. Mi corazón se detuvo por un momento. A medida que se acercaba, pude distinguir su rostro. Era un infante. No tendría más de 12 años, pero en sus manos sostenía un fusil que parecía más grande que él. Sus ojos estaban vacíos, como si la vida que una vez había conocido se hubiera desvanecido. En un instante el odio y el miedo se transformaron en una profunda tristeza. Este infante que debería estar jugando estaba atrapado en un conflicto que no había creado. La humanidad se desvaneció en ese momento. El instinto de supervivencia tomó el control. No podía dudar. Disparé. El sonido del arma resonó en la sierra, y el cuerpo inerte contra el suelo de ese infante se podía ver. La imagen de su rostro con su inocencia truncada se grabó en mi mente como una marca de fuego. En ese instante, comprendí que esta lucha no solo termina con la vida de los enemigos, también devora a los inocentes y deja cicatrices en quienes sobreviven. La batalla continuó. A medida que el sol comenzaba a caer, la sierra se convirtió en un escenario de terror. Los cuerpos de mis compañeros caían uno tras otro. El líquido vital se mezclaba con la tierra, y el olor a pólvora y fallecimiento se respiraba con cada inhalación. No había héroes, solo hombres y mujeres luchando por mantenerse con vida, en un mundo que había perdido toda lógica. El miedo se transformó en desesperación. Nos retiramos arrastrándonos por el terreno accidentado, dejando atrás a aquellos que no pudieron levantarse. Cada paso era un recordatorio de lo que habíamos perdido, de las promesas de regresar a casa que se desvanecían en el aire. La sierra, que había sido un refugio, se convirtió en este campo de lucha, en un lugar donde la vida y el no vivir coexistían en una danza mortal. Cuando finalmente llegamos a un lugar seguro, el silencio era ensordecedor. Estábamos vivos, pero ¿a qué costo? Cada uno de nosotros llevaba una carga invisible, un peso en el corazón que no podía ser compartido. Las miradas vacías de mis compañeros hablaban de una experiencia compartida, una conexión forjada en el fuego de esta lucha. A medida que los días pasaron, intenté ahogar los recuerdos en el ruido de la vida cotidiana, pero la imagen de ese infante seguía persiguiéndome, sus ojos vacíos apareciendo en mis sueños, recordándome que esta batalla no solo se libra en el campo, sino también en la mente de quienes la viven. La sierra, con su belleza aterradora, se convirtió en un símbolo de una lucha interna que enfrentamos. Aprendí que el verdadero terror no era el enfrentamiento con el enemigo, sino la batalla con nuestra propia humanidad. Esta lucha cambia a las personas, y en su fragor a menudo perdemos más de lo que podemos imaginar. Desde aquel día nunca pude ver la sierra de la misma manera. Cada sombra, cada susurro del viento,
Me recordaba que esta lucha por la vida, a veces, perdemos lo que más amamos, nuestra humanidad. En el corazón de la Sierra Madre Oriental, en el estado de Puebla, se desarrollaba una misión de vital importancia para la seguridad nacional. Nosotros, parte del ejército mexicano, habíamos sido desplegados en la región, en un área marcada por la actividad delictiva y la presencia de grupos criminales. El capitán Rodrigo, un oficial con años de experiencia en operaciones encubiertas, tenía la responsabilidad de liderar a su escuadrón en esta compleja tarea. Era el 3 de marzo, y el amanecer iluminaba lentamente la vegetación espesa que rodeaba la base temporal donde nos encontrábamos. La misión consistía en desmantelar un laboratorio que, según informes de inteligencia, estaba operando en las profundidades de la misma sierra. Las comunidades cercanas como San Martín, Texmelucan y Amozoc habían sido víctimas del caos desatado por estos grupos, y la población vivía con miedo constante. Mi jefe nos observó mientras nos preparábamos para la operación. Cada uno de mis compañeros estaba equipado con el mejor armamento y tecnología de vigilancia disponible. El capitán sabía que la clave del éxito residía en la sorpresa y la rapidez. Tras recibir la última actualización de sus informes, nos dispusimos a avanzar hacia el objetivo. Nosotros nos adentramos a un sendero angosto, rodeado de árboles altos y espinosos. A medida que nos acercábamos al lugar señalado, la tensión en el ambiente se hacía palpable. El aire fresco de la sierra contrastaba con la adrenalina que corría por nuestras venas. Después de una hora de marcha, llegamos a una pequeña colina que nos proporcionaba una vista panorámica del área. Desde allí pudimos observar el movimiento en el campamento del laboratorio. Con sigilo nos posicionamos, utilizando binoculares para evaluar la situación. Vimos a varios hombres armados que vigilaban el perímetro, mientras que otros trabajaban en la elaboración de sustancias. La escena era clara. Era el momento de actuar. Mi jefe dio una señal, diciendo que era mejor dividirnos en dos grupos. Uno se encargaría de rodear el laboratorio y bloquear la salida, mientras que el otro se encargaría de la intervención directa. Con un gesto de su mano dio la orden de avance. La operación se ejecutó con precisión. Mientras un grupo de asaltos se acercaba, se escucharon disparos. Esos hombres habían detectado la presencia de nuestro equipo. El sonido de balas resonaba en el aire, y la situación se tornó caótica. Mi jefe se mantuvo en calma y nos coordinó, utilizando tácticas de combate urbano para minimizar riesgos. Con determinación y valentía logramos neutralizar a los guardias y así entrar en el laboratorio. Dentro el ambiente era opresivo, con un fuerte olor a químico. Nosotros nos encontrábamos en un lugar abarrotado de maquinaria y productos químicos. Con rapidez comenzamos a destruir todo lo que encontramos, asegurándonos de que el laboratorio no pudiera reactivarse. Mientras tanto, otros miembros del equipo aseguraban la zona y registraban a los detenidos. La operación se extendió durante varias horas, pero finalmente logramos desmantelar el mismo laboratorio y asegurar a los responsables. Una vez completada la misión, tomamos un momento para reflexionar sobre el impacto de nuestro trabajo. Sabíamos que cada acción contaba en la lucha por la seguridad, y el terror que se vive día a día en estos grupos, enfrentándolos, no es para cualquiera. El cielo sobre la Sierra de Guerrero era de un azul intenso, salpicado de nubes blancas que parecían flotar sin rumbo. Era un día caluroso, y el sol golpeaba con fuerza mientras mi unidad, la tercera compañía, se preparaba para una misión de reconocimiento en un área reconocida por ser un punto crítico de tráfico de armas.
La inteligencia había indicado de un grupo paramilitar que estaba operando en la región, y nuestra tarea era reunir información y, si era posible, desmantelar su operación. El teniente Ruiz, un hombre de estatura media y mirada decidida, nos reunió en un claro antes de partir. Hoy es un día importante, comenzó, con su voz firme resonando entre nosotros. No solo estamos aquí para cumplir órdenes, estamos aquí para proteger a nuestra gente. Mantenga la disciplina y la comunicación, y confiemos en nuestro entrenamiento. Con esas palabras nos armamos de valor y nos adentramos en la sierra. La vegetación era espesa y el camino lleno de obstáculos. Debíamos avanzar con cautela, y cada crujido de ramas bajo nuestros pies resonaba como un eco en la serenidad del entorno. Las aves cantaban, ajenas al peligro que acechaba en la sombra de los árboles. A medida que nos adentrábamos más en el corazón de la sierra, el ambiente se tornaba cada vez más tenso. A pesar de las altas temperaturas, una sensación de inquietud nos envolvía. Después de varias horas de marcha, llegamos a un punto elevado desde el cual pudimos observar el valle. No muy lejos de allí, un campamento improvisado se extendía ante nosotros, con tiendas de campaña y vehículos camuflados entre la vegetación. A lo lejos, un grupo de hombres armados se movían con confianza, y sus risas resonaban en el aire como si no tuvieran preocupaciones. El teniente Ruiz hizo un gesto para que nos mantuviéramos en silencio, y comenzamos a tomar notas sobre sus actividades. La estrategia era clara. Debíamos recopilar información y regresar sin hacer ruido. Sin embargo, mientras observábamos, un vehículo se acercó al campamento. Era un jeep militar, y de él bajaron varios hombres que llevaban insignias que definitivamente no reconocíamos. La situación se tornó crítica. Nos dimos cuenta de que no solo éramos testigos de un simple campamento, estábamos ante una posible reunión de grupos delictivos y paramilitares. El teniente Ruiz tomó la decisión de enviar un par de hombres a acercarse sigilosamente, mientras el resto de la unidad se quedaba en un lugar seguro para cubrirlos. Con el corazón en la mano, observé cómo mis compañeros se deslizaban entre la maleza, casi como sombras. La sensación era palpable. El silencio era interrumpido solo por el sonido de la naturaleza y el susurro del viento. Poco después, un disparo resonó en el aire, seguido de gritos. La situación se había vuelto caótica. Los hombres del campamento, ahora alertados, comenzaron a moverse rápidamente. El teniente Ruiz dio la orden de retirada, pero ya era demasiado tarde. La emboscada había comenzado y nos encontrábamos atrapados en un fuego cruzado. Sin pensarlo, corrimos hacia el campamento, donde el caos reinaba. Balas silbaban a nuestro alrededor y el sonido de explosiones resonaba en la distancia. La adrenalina corría por mis venas y cada paso que daba se sentía como un acto de valentía. Mis compañeros estaban a mi lado, luchando con determinación, mientras intentábamos hacer retroceder a nuestros enemigos. En medio de la confusión logré encontrarme cara a cara con uno de esos hombres. Era un tipo alto con una mirada desafiante. Nos enfrentamos en un intercambio de disparos, pero la formación y el entrenamiento que habíamos recibido tomaban el control. Con un movimiento rápido logré desarmarlo y lo sometí en el suelo, y en ese momento entendí que cada uno de nosotros estaba luchando no solo por nuestra vida, sino también por la seguridad de nuestros seres queridos. Finalmente, después de lo que pareció ser una batalla sin fin, logramos desmantelar el campamento. Las sombras de nuestros enemigos se desvanecieron y el silencio se instaló nuevamente en la sierra. Exhaustos y heridos comenzamos a evaluar la situación.
Habíamos perdido a 2 compañeros, y en ese momento la tristeza se apoderó de nosotros. Sabíamos que la lucha contra estas personas era una batalla continua, y que este enfrentamiento solo era una pequeña parte de un conflicto mucho más grande. Mientras recogíamos el equipo y nos preparábamos para regresar al campamento base, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de colores cálidos. La sierra, que había sido un escenario de caos y lucha, también mostraba su belleza, recordándome que la vida continuaba a pesar de las adversidades. Al regresar, cada uno de nosotros sabía que esta batalla no solo se libraba en el campo, sino también en nuestros corazones. El terror en la sierra es algo que abunda día con día, y no es cualquier terror. No son solo cosas paranormales, también es esa lucha, ese conflicto contra grupos. Así que los dejo a su criterio. Hola, ¿qué tal? Les voy a compartir una experiencia paranormal que me ocurrió cuando era oficial de policía en México. Esto sucedió hace algunos años, cuando aún estaba activo en el servicio. En ese entonces mi compañero y yo patrullábamos las calles de una ciudad del norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos. Esa vez era un turno tranquilo, como la mayoría de las noches. Recuerdo que íbamos conversando y tomando un café mientras hacíamos nuestras rondas de rutina. Todo parecía estar en orden, pero cerca de las 3 de la madrugada recibimos una llamada urgente a la estación. Nos solicitaban de inmediato en el cementerio municipal. No nos dieron muchos detalles, solo que el vigilante del lugar había pedido una patrulla de emergencia, pues alguien se había metido al cementerio y había causado algunos destrozos. Mi compañero y yo nos dirigimos de inmediato hacia allá. Al llegar ya nos estaba esperando el vigilante, un hombre de aproximadamente 50 años. Su rostro reflejaba terror y desconcierto. Nos acercamos a él y le preguntamos qué había sucedido. Con voz temblorosa el hombre nos contó que habían desenterrado una tumba. Dijo que se trataban de un hombre joven que llevaba apenas unos días sepultado. Mencionó que él había escuchado varios ruidos, pero que cuando se acercó al lugar solo alcanzó a ver a 2 personas huyendo a gran velocidad, perdiéndolas de vista entre los mausoleos. Cuando llegó al sitio se encontró con la horrible escena. El cuerpo del difunto estaba en el piso, con una parte aún dentro del ataúd. Lo que más lo aterrorizó fue que le faltaban las extremidades. Según él, al hombre se le había enterrado con el cuerpo completo e intacto. Mi compañero y yo escuchábamos horrorizados. Nunca antes habíamos visto algo similar. Teníamos que encontrar a los responsables de tan macabro hecho. Primero el vigilante nos llevó hacia donde estaban los restos del pobre hombre. Debo admitir que personalmente me impactó mucho ver esa escena. Al examinar el cuerpo se notaba que no le habían arrancado las extremidades con algún objeto punzocortante, sino que literalmente se las habían arrancado con mucha fuerza. Mi compañero y yo comenzamos a recorrer el enorme cementerio. Estaba muy descuidado, con hierbas altas entre las tumbas, lo que lo hacía aún más tétrico. Usábamos nuestras linternas para alumbrar cada rincón. De pronto, escuchamos una risa horrible, en voz muy baja. Provenía de un árbol que estaba a un costado. Cuando alumbré con mi linterna, me llevé con una sorpresa aterradora. Vi a una mujer mayor, sentada en una rama gruesa, con la boca escurriendo y mordiendo un brazo humano. Antes de que pudiéramos reaccionar, esa cosa saltó a otra rama más alta, como si fuera un animal. Entonces, las ramas del árbol comenzaron a moverse caóticamente, hasta que vimos a un ave muy grande salir volando de allí. Mi compañero estaba en shock. Tuve que reanimarlo, pues debíamos actuar. No se trataba de delincuentes comunes.
sino de algo diabólico, algo que nuestras armas probablemente no podrían combatir. Logramos subir al árbol y revisar que esa mujer ya no estuviera ahí. Luego nos dirigimos a la entrada del cementerio, donde nos estaba esperando el vigilante. Le contamos todo lo que habíamos visto, pero él no se sorprendió. De hecho, nos dijo que no era la primera vez que veía a esas dos mujeres ahí en el cementerio, burlándose de él en la madrugada. Cuando informamos a la estación sobre lo sucedido, no nos creyeron. Nos acusaron de dejar escapar a los responsables y de inventar cosas para justificarlo. No pudimos hacer nada más. Lo que más me pesó fue no haber podido ayudar a ese vigilante que tenía que enfrentarse noche tras noche a esas criaturas sin poder hacer nada. Solo le dimos nuestro número personal por si volvía a verlas, pero él nunca nos llamó. Tampoco volvimos a recibir alguna otra llamada de emergencia desde ese cementerio. Hasta el día de hoy me sigue inquietando esa experiencia. ¿Qué eran esas mujeres? ¿Brujas? ¿Demonios? Nunca pudimos resolver ese misterio, y es algo que me deja con una gran incertidumbre y pesar, incluso hasta el día de hoy. Esto sucedió hace algunos años, cuando yo patrullaba las calles de una ciudad del centro del país. Mi compañero y yo éramos un equipo de confianza y llevábamos varios años trabajando juntos. Recuerdo que era una noche fría, con mucha niebla, lo que le daba un ambiente un tanto tenebroso. Todo iba con normalidad, atendiendo los llamados de rutina, como borrachos o peleas callejeras, hasta que cerca de la 1 de la madrugada recibimos una alerta urgente. Al parecer, un infante estaba pidiendo ayuda desde su domicilio, pues su madre tenía problemas, aunque no explicaron bien qué sucedía. Sin dudarlo, mi compañero y yo nos dirigimos de inmediato hacia esa dirección. Tocamos la puerta y un infante de unos 8 años nos abrió. Estaba muy asustada y con los ojos llorosos. Le pregunté qué pasaba con su mamá, y ella me respondió con voz temblorosa que su madre estaba encerrada en su habitación, gritando y que había alguien más allí. Subimos la escalera con sigilo, nuestras armas en mano, creyendo que se trataba de algún ladrón que posiblemente hubiera entrado y que le estaba haciendo daño a la señora. Cuando nos acercamos a la habitación, escuchamos fuertes golpes en la pared y gritos desesperados de la mujer pidiendo que la dejaran. Tocamos la puerta y nos identificamos diciendo que éramos policías, advirtiéndole a quien estuviera ahí que abriese o entraríamos por la fuerza. En ese momento todo quedó en silencio total. Mi compañero abrió la puerta mientras yo apuntaba listo para disparar si era necesario, pero al entrar no encontramos a nadie más que a la mujer, acurrucada en una esquina de la habitación, con una expresión de terror extremo. Estaba despeinada y en ataque de pánico. Le preguntamos dónde estaba la persona que la tenía encerrada, pero ella solo nos decía que nos fuéramos, con miedo en sus ojos. Mi compañero intentó calmarla, acercándose poco a poco, pero ella empezó a gritar desquiciadamente que nos fuéramos. Íbamos a terminar en un lugar horrible. No entendíamos a qué se refería. Pensamos que tal vez estaba bajo los efectos de alguna sustancia. En ese momento escuchamos cómo la puerta de abajo de la entrada se azotó con gran fuerza. La niña estaba llorando, escondida debajo de la mesa de la sala. Yo intenté abrirla, pero estaba completamente trabada, como si algo hiciera fuerza del otro lado. La madre bajó las escaleras gritando que se los habíamos dicho, que por nuestra culpa todos iban a fallecer y que él ya estaba ahí. Le preguntamos de quién hablaba, pero ella solo mencionaba a él. Fue entonces cuando las luces empezaron a parpadear. El ambiente se hacía más y más frío. El perro de la niña, que estaba en el patio, comenzó a ladrar y aullar desesperadamente.
Y lo más espeluznante fue que empezamos a escuchar pasos que bajaban lentamente por las escaleras, pero no eran pasos normales, sino como de algún animal, algo duro tocando el suelo. La madre se tapaba los oídos gritando, y la niña no dejaba de llorar debajo de la mesa. Mi compañero y yo apuntábamos con nuestras armas hacia las escaleras, gritando quién era y que dispararíamos, pero no hubo respuesta, solo esos pasos que seguían bajando. De pronto ya no se escucharon más. La madre estaba al filo de las escaleras cuando algo la arrastró de los pies, golpeándole la cabeza contra los escalones. Mi compañero disparó al aire del susto y yo intenté tomarla de las manos, pero fue tan rápido que no pude. Subimos corriendo detrás de ella, pero cuando llegamos esa cosa ya había cerrado la puerta con llave. Los gritos de la mujer eran desgarradores y escuchábamos ruidos de animal, de algo que desconocíamos, y golpes en la pared dentro del cuarto. Mi compañero disparó la chapa de la puerta para abrirla, pero esta seguía sin ceder, como si algo la estuviera empujando con fuerza bruta desde adentro. Las luces se apagaron por completo. Intenté pedir refuerzos, pero mi radio no funcionaba. Fue entonces cuando entendimos que nos enfrentábamos a una fuerza sobrenatural, algo que definitivamente no era humano, y que nuestras armas no podían hacerle nada. Desesperados por no poder ayudar a la señora, bajé corriendo por la niña, pero ya no estaba debajo de la mesa. Cuando giré la luz de mi linterna hacia la cocina, allí estaba parada en medio, con una sonrisa cínica y burlona mirándome. Algo helado recorrió mi cuerpo. Los gritos y golpes en la parte de arriba se calmaron. Llamé a mi compañero y cuando bajó, vio a la niña e intentó acercarse, pero le dije que no lo hiciera. Yo sabía que ya no era la misma niña, que esa entidad quería hacernos daño. La niña dejó de caminar y se quedó al filo de las escaleras. Volvimos a escuchar esos pasos de animal que bajaban. Yo empecé a llorar de terror de todo lo que sentía. Solo pudimos ver con la poca luz de nuestras linternas como una mano con forma de pata de gallina tomaba la mano de la niña y se la llevaba lentamente hacia arriba. En eso la puerta se abrió de la nada. Corrimos hacia la patrulla y como pudimos pedimos refuerzos. Cuando llegaron otros oficiales y entraron a la casa, uno de ellos dijo por radio que habían encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, esto en la parte de arriba, pero que no había rastro de la niña. Yo empecé a llorar sin parar, pues nosotros vimos con nuestros propios ojos cómo esa cosa se la había llevado. Hasta la fecha, no han podido dar con su paradero. El padre de la niña, que vivía en otra ciudad, exigía que la encontráramos, pero desgraciadamente no lo logramos. La brisa fría del amanecer me golpeaba en la cara mientras me encontraba en una posición elevada en la Sierra de Guerrero, un estado que ha sido el escenario de múltiples enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los cárteles de sustancias ilícitas en México. Mis compañeros y yo estábamos en una misión de reconocimiento y captura de uno de los líderes más buscados de un cartel que ha sembrado el terror en la región. Una noche anterior recibimos inteligencia sobre un posible movimiento del cartel en una zona montañosa cerca de la localidad de Iguala, conocida por su historia de caos y el narco. Sabíamos que las probabilidades estaban en nuestra contra, pero también que no podíamos permitir que el miedo se apoderara de nosotros. La preparación fue intensa. Revisamos nuestro equipo, aseguramos nuestras armas y repasamos el plan una y otra vez. La adrenalina corría por nuestras venas, sabiendo que cada decisión que tomáramos podría costarnos la vida. Cuando llegamos al lugar al amanecer, estábamos camuflados entre los arbustos y la maleza. Nos apostamos en diferentes puntos estratégicos, con la vista fija en un pequeño rancho que se alzaba entre las colinas. Los informes indicaban que el líder del cartel estaría allí, junto con varios de sus hombres.
El ambiente fue tenso. El silencio en la sierra contrastaba con el bullicio de la vida urbana que dejamos atrás. Mientras esperábamos, mi mente viajaba a momentos pasados. Recordé mis entrenamientos, los sacrificios y el compromiso que asumí al unirme a las fuerzas especiales. No era solo un trabajo, era una misión personal para proteger a mi país y a las personas que quería. La lucha contra la maña no era solo un conflicto físico, sino también una batalla ideológica. Sabíamos que cada cartel que caía significaba menos dolor para las comunidades afectadas. De repente, un ruido rompió el silencio, el sonido de un motor. Observé con atención mientras un par de camionetas se acercaban al rancho. El corazón se me aceleró. Mi compañero, un experimentado sargento de apellido López, me hizo una señal que estaba listo. Sabíamos que el momento había llegado. Con un movimiento coordinado nos posicionamos mejor y activamos nuestros dispositivos de comunicación. La tensión se palpaba en el aire. Observé a los hombres que salían de las camionetas, armados hasta los dientes. Eran más de los que esperábamos, pero no íbamos a retroceder. La orden era clara: capturar al líder y neutralizar cualquier amenaza. Contábamos con el apoyo de un grupo de infantería que esperaría instrucciones directamente desde la base, pero la acción dependía de nosotros. A medida que nos acercábamos al rancho, el tiempo parecía ralentizarse. Cada paso era crucial y cada sonido podía delatar nuestra presencia. De pronto, uno de los hombres del cartel se detuvo. Miró en nuestra dirección. Su instinto le decía que algo no estaba bien. En ese instante el sargento y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que no teníamos otra opción. En un movimiento rápido, lanzamos una granada de aturdimiento hacia el grupo de hombres, y el estallido resonó en la sierra. Fue como si el tiempo se detuviera. En el caos que siguió, desatamos el fuego. Las balas silbaban a nuestro alrededor, mientras nos movíamos rápido y con precaución, buscando cobertura entre los árboles y rocas. El enfrentamiento fue brutal. Los hombres del cartel respondían con fuerza, disparando desde múltiples posiciones. En la refriega vi a uno de mis compañeros caer. Mi instinto era correr hacia él, pero la formación y la misión eran lo primero. Con un grito de advertencia le hice señal a otro compañero para que cubriera mi avance. Alcancé a mi compañero, que estaba intentando mantenerse consciente. «Sigue luchando», le dije, mientras aplicaba un torniquete a su herida. El fuego cruzado era intenso. La adrenalina me mantenía alerta, pero el horror de la situación se apoderaba de mí. No era solo una batalla, era una lucha por la vida. Sabía que no podía dejar que el miedo me paralizara. En un momento de claridad, vi al líder del cartel tratando de escapar hacia el bosque. Yo no podía dejar que se fuera. Con el corazón en la garganta, me lancé detrás de él, mientras mis compañeros mantenían la presión sobre los demás hombres del cartel. El terreno era complicado, lleno de piedras y vegetación densa. El líder estaba a pocos metros de distancia, y el sonido de su respiración agitada resonaba en mis oídos. Cada paso era un recordatorio de lo que estaba en juego. Finalmente, al llegar a un claro, lo vi. Estaba de rodillas tratando de recuperar el aliento, y mientras se giraba, su mirada se cruzó con la mía. En un instante, lo que pudo haber sido un duelo a muerte se convirtió en una decisión. Podía terminar con su vida o capturarlo. Al final, opté por la captura. «¡No te muevas!», grité, mientras apuntaba con mi arma. La sorpresa en su rostro era evidente, pero su instinto de supervivencia lo llevó a levantar las manos. Con movimientos rápidos lo inmovilicé y le llamé a mi compañero para que viniera. La situación era inestable.
y aunque había neutralizado a su líder, el resto del cartel aún disparaba. Mi compañero llegó rápidamente y juntos aseguramos al líder. Mientras tanto, el fuego de nuestros compañeros continuaba contra los hombres del cartel, que ya se estaban retirando. Todo sucedió en cuestión de minutos, pero la intensidad de la experiencia se sentía como horas. Con el líder bajo control, comenzamos a retroceder hacia una posición segura, mientras el apoyo aéreo llegaba para extraernos. Al final del día logramos capturar a uno de los líderes más peligrosos de ese cartel. Sin embargo, el costo fue alto. La herida de mi compañero requirió atención médica urgente, y el recuerdo de aquellos que cayeron en la batalla es algo que va a permanecer con nosotros para siempre. Sabíamos que esta situación con el narco es una lucha constante y que cada victoria trae consigo una mezcla de emociones, orgullo, tristeza y un renovado compromiso de seguir luchando. Mientras volábamos de regreso a la base, miré por la ventana del helicóptero. La sierra se extendía ante mí, hermosa y despiadada. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero también sabía que cada acción contaba. Era un día cualquiera en el pequeño pueblo de San Miguel, un lugar que había visto tiempos mejores. Los caminos de tierra llevaban a casas de adobe, con techos de teja que habían perdido su color original. El sonido de los gallos anunciaba el amanecer, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el aire fresco. Como soldado del ejército mexicano, sabía que mi deber era proteger a los ciudadanos de amenazas externas, y en los últimos años, esas amenazas habían tomado forma de la maña. El caos había ido en aumento, y aunque el gobierno había enviado tropas en la región, la inseguridad seguía presente. Sin embargo, mi objetivo era claro: mantener la paz y la seguridad en el pueblo. A medida que avanzábamos por las calles, observaba a los habitantes. Algunos barrían las aceras, otros abrían sus pequeñas tiendas, y los niños correteaban, ajenos a los peligros que acechaban en el horizonte. Saludé a don Javier, un anciano que siempre se sentaba en su silla de madera fuera de su casa. Su mirada era sabia, pero había una tristeza en sus ojos, como si supiera que el pueblo no volvería a ser el mismo. El sol comenzó a elevarse, y con él el calor del día. Mi compañero el cabo Martínez y yo nos dirigimos hacia el límite del pueblo, donde había reportes de actividad sospechosa. Mientras caminábamos, intercambiamos algunas palabras sobre nuestras familias y nuestra esperanza de que esta misión terminara pronto. La rutina de los rondines se había vuelto familiar, pero siempre había un trasfondo de tensión que nunca se podía ignorar. Al llegar a la entrada del pueblo, notamos un grupo de hombres reunidos cerca de una camioneta. Sus miradas eran duras, y el ambiente se tornó pesado inmediatamente. Sabía que no era un buen signo. Martínez y yo nos miramos, y sin necesidad de hablar comprendíamos que teníamos que acercarnos con cautela. «¿Qué hacemos?», preguntó Martínez en voz baja. «Vamos a hablar con ellos. Recuerda, somos la autoridad aquí», le respondí, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. Nos acercamos lentamente, manteniendo la mano cerca de nuestras armas pero sin exhibirlas. Los hombres nos miraron con desdén, y uno de ellos, un tipo robusto con una cadena de oro alrededor del cuello, dio un paso al frente. «¿Qué quieren, soldados?», preguntó con una sonrisa burlona. «Estamos realizando un rondín de seguridad. Necesitamos saber qué está pasando aquí», contesté, tratando de mantener la calma. El hombre se rió, una risa que resonaba entre los árboles. «Aquí no pasa nada, solo son negocios. Ustedes deberían irse y dejar que la gente viva en paz». Sus palabras fueron como una advertencia. Sabía que no solo se refería a un comercio legítimo.
El crimen organizado había echado raíces en esta región y su influencia era palpable. La gente del pueblo se había visto obligada a elegir entre la obediencia o el miedo. No vamos a irnos. Si hay algo ilegal, tenemos el deber de actuar, respondí con firmeza. El hombre me miró con desdén y en un instante su expresión cambió. En un movimiento rápido hizo una señal a los otros hombres y antes de que pudiera reaccionar, el ambiente se volvió hostil. Los hombres se acercaron y el temblor en mi estómago se intensificó. Ustedes no entienden, ¿verdad? No están en su territorio. Aquí mandamos nosotros, dijo el hombre sacando un arma. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. La tensión era palpable y el eco de un disparo resonó en mi mente. Sin pensarlo, tiré de mi arma mientras Martínez se colocaba a mi lado, preparado para defendernos. ¡Alto!, grité apuntando al hombre armado. La situación se volvió caótica. Los hombres comenzaron a correr en diferentes direcciones y el hombre que había hablado primero se lanzó hacia la camioneta. En medio del caos, el sonido de las balas resonó y el aire se llenó de polvo y miedo. Sabía que tenía que actuar rápido. «Martínez, cubre la entrada», grité mientras corría hacia la camioneta. El hombre se había subido al vehículo y comenzó a encenderlo. No podía dejar que escaparan. Sabía que si lo hacían, las consecuencias serían devastadoras para el pueblo. Con un disparo certero impacté la llanta trasera de la camioneta, escuchando el sonido de goma reventándose. El vehículo comenzó a tambalearse y el hombre se dio cuenta de que no podría escapar. A medida que se bajaba del vehículo, vi que tenía una mochila. En ese momento un grupo de hombres se acercó a nosotros desde el bosque, armados y listos para atacar. La situación realmente se había vuelto crítica. «¡Retirada!», grité a Martínez, que ya estaba apuntando a los nuevos enemigos. Comenzaron a disparar y el sonido de las balas llenó el aire. Nos cubrimos detrás de la camioneta y mi corazón latía con mucha fuerza. La adrenalina corría por mis venas y sabía que esta era una batalla por la supervivencia. «Necesitamos apoyo», grité al radio, mientras intentaba mantener la calma. El intercambio de disparos continuó y la situación se tornó cada vez más desesperante. Los hombres del crimen organizado parecían tener ventaja en número y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Sin embargo, recordé mi entrenamiento y el deber que tenía hacia el pueblo. Sentí una punzada de dolor en el brazo, una bala que me había rozado, pero no podía rendirme. Con determinación me levanté y disparé nuevamente, haciendo que uno de los hombres cayera. El eco de su grito resonó, y eso me dio una pequeña dosis de valor. Finalmente, escuché el sonido de un vehículo acercándose. Era nuestro apoyo. Las camionetas del ejército llegaron al lugar, y con ellas la esperanza. La llegada de refuerzos cambió el rumbo de la lucha. Los hombres de la maña comenzaron a dispersarse, y con un último esfuerzo logramos asegurar el área. Después del enfrentamiento, el pueblo se sintió diferente. La gente salió de sus casas, mirándonos con una mezcla de miedo y gratitud. Sabía que aunque habíamos ganado esa batalla, la lucha contra el crimen organizado estaba lejos de terminar. Esto ha continuado así por años, y el precio que tenemos que pagar sigue siendo demasiado alto. Y el terror, claro que se vive todos los días. Era una noche oscura y silenciosa, el tipo de noche en la que el aire se siente pesado y cada sonido parece amplificarse. Habíamos recibido un informe sobre un campamento de un cartel en una zona montañosa del estado de Guerrero. Como parte de las fuerzas especiales, éramos los encargados de llevar a cabo la operación. Habíamos estado entrenando para esto durante meses, y aunque la adrenalina corría por nuestras venas, la realidad de la misión comenzaba a pesar en mis hombros. Llegamos al punto de inserción en la madrugada.
justo cuando el sol comenzaba a insinuarse en el horizonte. El equipo se movía con precisión, cada uno de nosotros consciente de su papel. Con el sigilo de un gato, nos desplazamos hacia el campamento, utilizando la vegetación densa como cobertura. La tensión era palpable. El silencio del bosque solo era interrumpido por el crujir de las hojas, iban bajo nuestros pies, y el susurro del viento. Al llegar a una posición elevada, observamos el campamento. Las carpas estaban iluminadas por las luces tenues de los generadores. Podíamos ver a los hombres, armados y en guardia. Había una mezcla de nerviosismo y determinación en el aire. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida, no solo a nosotros, sino también a los civiles que pudieran estar en la zona. La orden llegó por radio. En posición, inicia la operación. Con un movimiento sincronizado, nos deslizamos hacia el campamento. La primera explosión fue ensordecedora. Un explosivo controlado que voló una de las carpas. El caos se desató en un instante. Los hombres comenzaron a gritar y a disparar, iluminando la noche con destellos de balas. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia el objetivo, disparando todo lo que se movía. Estábamos en medio de un tiroteo. La adrenalina nos impulsaba, pero también comenzaba a invadirnos una sensación de terror. En medio de la confusión vi a un compañero caer al suelo, el sonido del disparo resonando en mis oídos. No podía detenerme. Sabía que si lo hacía podría ser el siguiente. Sin embargo, una parte de mí quería regresar, ayudarlo, pero la misión era prioritaria. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que el campamento no era solo un lugar de operaciones, era un refugio, un hogar para aquellos hombres. En un momento me topé con un hombre que no parecía ser un combatiente. Estaba asustado, tratando de esconderse detrás de unas cajas. No tenía un arma, solo miradas de desesperación. En un instante mi humanidad luchó contra mi entrenamiento. Debía disparar o debía dejarlo vivir. Esa decisión me atormentó, pero el sonido de las balas me sacó de mis pensamientos. En un movimiento automático seguí adelante. La operación continuó, pero la presión aumentaba. A cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más denso y los gritos más lejanos. La noche, que al comienzo parecía ser nuestra aliada, se convirtió en un laberinto de sombras y ecos. En un momento de calma escuché un grito desgarrador que parecía salir de mi propia mente. Era el eco de mis pensamientos, cuestionando la moralidad de lo que estábamos haciendo. Era un juego de vida o muerte, pero ¿a qué costo? Luego el caos se intensificó. Un grupo de hombres armados se acercó rápidamente, disparando a ciegas. Mis compañeros y yo nos cubrimos detrás de un vehículo volcado. El sonido de las balas y las explosiones era ensordecedor, pero en medio de ese ruido sentí un profundo silencio en mi interior. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Miré a mi alrededor y vi los rostros de mis compañeros, llenos de determinación pero también de miedo. Todos éramos conscientes de que esta podría ser nuestra última noche. Finalmente logramos tomar el control del campamento. Sin embargo, el precio fue alto. Perdimos a uno de nuestros hombres, un amigo que había estado a mi lado durante años. Su ausencia se sintió como un vacío en mi pecho. La operación había terminado, pero el eco de esa noche aterradora se quedó conmigo. La victoria sabía a cenizas, y las imágenes de lo que había sucedido se repetían en mi mente como una película de terror. Regresamos a la base en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La confrontación no se libraba solo en el campo de batalla, se luchaba también en nuestras cabezas. ¿Qué significaba realmente ser un soldado? Ser un gafe, fuerzas especiales. La lealtad y el sacrificio son valores que llevamos en la piel, pero también nos enfrentamos a decisiones que pueden desdibujar la línea entre el bien y el mal. Los días pasaron y aunque la vida continuó,
Esa noche nunca se desvaneció de mi memoria. Aprendí que el verdadero terror no solo reside en el miedo físico, sino en el peso de las decisiones que tomamos y las vidas que se ven afectadas por ellas. Historias de terror de la internet.